¿Qué tal? Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal. Te doy la bienvenida a este canal que ha querido ser un espacio para compartir y reflexionar la palabra de Dios. Te invito a que sigas cada uno de los videos que aquí hemos publicado para que de esa manera la palabra de Dios pueda seguir llegando más a nuestros corazones. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: «Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco», porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Respondíamos al Salmo: «El Señor es mi pastor, nada me falta». En la primera lectura, el profeta nos hace alusión a Dios como el pastor que cuida del pueblo de Israel. En el Evangelio aparece Cristo actuando como un pastor al ver a toda esa muchedumbre que lo aguardaba, y dice el Evangelio que Él tuvo compasión de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. El pastor, creo, es uno de los títulos más hermosos que mismo Cristo se atribuyó a sí mismo. El pastor da la vida por las ovejas, el pastor busca darles alimento, busca darles refugio, las conduce a praderas, da la vida por ellas, las protege de las acechanzas del enemigo, no las deja solas cuando están en peligro, al contrario, las protege. Tantas actitudes del pastor que encajan perfectamente en la manera en la cual Dios nos ve a nosotros, como aquel pastor que cuida de su rebaño. Y llama la atención cómo Cristo hoy hace esta atención especial a esa gran muchedumbre porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Qué significa ser una oveja sin pastor? Es una oveja que anda a la deriva, una oveja que se encuentra seguramente en peligro porque no sabe a lo que se está enfrentando, una oveja que seguramente padece hambre, padece sed, porque anda lejos del resto del rebaño, anda lejos del pastor. Esa es la oveja que anda así, a la deriva. Esta oveja sin pastor, queridos hermanos, refleja muchas veces la manera en la cual el hombre vive. El hombre ha vivido, porque finalmente esta situación que viven esta gran muchedumbre que va en búsqueda de Jesús es la misma situación que viven los hombres de todos los tiempos, los que vivimos en este tiempo, ante tantas interrogantes que nos podemos hacer ante la vida, cuando nos acechan esos cuestionamientos que son los que dan sentido a nuestra existencia: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy?
¿Qué es lo que estoy haciendo en este mundo? ¿Cuál es mi fin? ¿Cuál es a qué me ha llamado Dios a este mundo? Cuando vienen todas estas interrogantes y nosotros no alcanzamos a entender la respuesta que únicamente la podemos encontrar en Dios, obviamente el hombre, como esa oveja, fácilmente se desvía, fácilmente se pierde, fácilmente pierde el rumbo. ¿Por qué? Porque no tener una guía concreta, obviamente se deja deslumbrar por cualquier voz de cualquiera que no es el pastor y se deja llevar por ideologías, se deja llevar por pensamientos, por filosofías que lejos de llevarlo a una plenitud, que lejos de llevarlo a esa realización de su dignidad, lamentablemente lo hunden y lo destruyen. El hombre que muchas veces cuando pierde ese rumbo es fácil que se equivoque, muchas veces se ve en esa penosa situación de la oveja que está sin pastor. Y esto es una realidad que nos atañe a todos, porque todos en algún momento, en alguna circunstancia de nuestra vida, así nos hemos experimentado, perdidos, distantes, alejados. Y de esa manera, hoy Cristo, como nos lo dice en toda la Sagrada Escritura, quiere ser el pastor que quiere conducirnos, que quiere llevarnos a ese redil. Cristo se presenta como aquel pastor compasivo que atiende las necesidades de sus ovejas. Un pastor que deja a un lado su propio descanso, su propio reposo, como lo hicieron hoy él y sus discípulos, para poder atender a toda esa muchedumbre, porque andaban como ovejas sin pastor. Cristo, que de esa manera nos muestra su cercanía y de esa manera nos muestra cuánto nos ama, porque está siempre en búsqueda de nosotros, si es que nosotros somos esas ovejas que andamos sin pastor. Ante estas realidades, obviamente, hermanos, es mucho lo que por una primera parte pudiésemos nosotros reflexionar en torno a estas lecturas de la palabra de Dios en este día, porque qué reconfortante es sentirnos esa oveja que se siente protegida, que se siente cobijada por su pastor. Qué bello es sentirse así en las manos de Dios, sintiendo que en medio de cualquier adversidad nosotros nos podemos sentir seguros porque tenemos un pastor que nos cuida y nos protege. Qué bello es experimentar esa realidad de nuestra vida, sintiendo a Cristo como aquel que nos conduce, aquel que está siempre con nosotros. Pero creo yo, hermanos, que más allá de esta bella experiencia de sentirnos ovejas, estamos en el redil del Señor. La palabra de Dios también hoy nos invita a ir más allá de lo que Cristo pide a cada uno de nosotros. Efectivamente, Cristo nos trae para sí, para curar nuestras heridas, para sanarnos de nuestras enfermedades. Pero una vez sanados, una vez curados, también nos está invitando a llamar a otros para que vivan la misma experiencia de sanación, de liberación que nosotros en algún momento hemos experimentado. Y esa tarea de atraer a más hacia Cristo, esa es también tarea de un pastor. Esa es tarea del pastor que también Cristo está esperando que cada uno de nosotros. Porque si bien es dentro de la iglesia, quienes tienen la primera responsabilidad en el pastoreo es la jerarquía misma, pero no es una tarea exclusiva de la jerarquía. Es algo que compete a todo el pueblo de Dios, porque finalmente como miembros del redil de Dios que hemos sido sanados, también estamos atraer a otros hacia Cristo para que puedan experimentar su amor y su misericordia. Y no solo la jerarquía,
sino cada fiel, cada bautizado, tenemos esa tarea en los distintos ámbitos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Porque finalmente no es solo el ámbito eclesiástico, sino es la vida misma en la cual nosotros estamos llamados a ser pastores unos de otros. ¿Cómo pudiese ser esto? Pues si nos analizando la vida de cada uno, si nosotros vamos viendo en los ambientes en los que nos desenvolvemos, nos vamos a dar cuenta que cada uno tiene responsabilidades, tiene personas a su cargo. Pues ahí es a donde a cada uno nos toca ser pastores. ¿Quiénes son los encargados de guiar, de custodiar a las generaciones nacientes? ¿Acaso no son los mismos padres de familia? El padre de familia, la madre de familia, tiene una delicadísima responsabilidad de ser aquella que cuide a ese rebaño que el Señor está poniendo en sus manos. Porque finalmente lo que realiza la Iglesia en la educación en la fe, lo que realiza el sistema educativo en el plano formativo, es una tarea subsidiaria que le corresponde en primer lugar a los padres de familia ejercer. Educarlos en la fe, en los valores, hacerlos crecer como verdaderos cristianos y como verdaderos ciudadanos. Los catequistas no van a venir a suplir el trabajo que en primer lugar le corresponde a los propios padres de familia. El maestro, la maestra, no va a venir a hacer una tarea que le compete en primer lugar al padre y a la madre de familia. Es ahí, como padres de familia, donde cada uno debe de entender su función como pastor. Sobre todo hoy, que es muy fácil quedarnos aquí honestamente con esta idea, pues es mucho más cómodo, mucho más seguro sentirme como oveja. Es decir, pues sí, que Dios me cuide, que Dios me proteja, que Dios me ayude, pero queremos eximirnos de la responsabilidad de ser pastores. Porque no podemos nosotros hacer a un lado la responsabilidad que se tiene ahí en ese entorno familiar de la cuidado, de la atención que el Señor nos pide tener con esos que está poniendo bajo nuestro cuidado. Hoy en día que vivimos unas situaciones de acuerdo a tantas ideologías que nos invaden, que las generaciones nuevas ante sus hijos se han vuelto, por decirlo así, demasiado permisivos, pues que mi hijo crea lo que él quiera, que mi hijo, que mi hija actúe como ella quiera, que mi hijo, que mi hija piense como él quiera, él es libre. Y uno se pregunta, entonces, ¿dónde está la función de pastores de parte del padre, de parte de la madre? Es decir, si nosotros analizamos la vida y la forma del cuidado de un pastor, si un pastor ve que una oveja se descarrila, se sale del redil y se apunta hacia un desfiladero, ¿a poco el pastor dice, pues que ella haga lo que quiera, ella que piense lo que quiera, ella que actúe como quiera? ¿Eso hace el pastor? ¿Qué es lo que hace el pastor? Sabe que está en un riesgo, sabe que está en un peligro, pues va y la rescata, aunque la oveja se resista. Y es en este sentido, padres y madres de familia, caigan en la cuenta de su tarea como pastores de sus propios hijos, de la responsabilidad que ustedes tienen de cuidarlos, formarlos, educarlos, para que verdaderamente ese sentimiento de pastor, de cercanía, sus hijos lo puedan experimentar. Nosotros, esta sociedad, esta comunidad de nuestro tiempo, tenemos una delicadísima responsabilidad de ser guías, de ser educadores de las nuevas generaciones.
Tenemos esta tarea de dar a cada uno en los ámbitos que nos corresponde, dar a conocer y aprender a hacer vivir y hacer presentes los valores del Evangelio, que cada vez se van esfumando más en nuestra sociedad contemporánea. ¿Y esa es tarea de quién? De cada uno de nosotros, de esos pastores según el corazón de Dios que Él mismo está enviando para el cuidado de su grey, para el cuidado de su rebaño. Entonces, si nosotros vamos actuando, si vamos analizando, nos vamos a dar cuenta que la función de pastoreo no le corresponde a unos cuantos, nos corresponde a todos. Mejor dicho, nos corresponde a cada uno. Y cada uno tiene un distinto ámbito, pero en ese ámbito tenemos la tarea de cuidar, la tarea de proteger, la tarea de conducir, de hacer cercanos, de ser misericordiosos ante aquellos hermanos nuestros de avanzada edad que necesitan nuestro tiempo, necesitan nuestra paciencia, necesitan nuestro amor, necesitan nuestro cariño. Ahí hacer presente a Cristo, pastor, que compadecido se apiada de todas aquellas ovejas que andan así sin rumbo. Y entonces esta tarea del pastoreo nos compete a todos. Es una tarea que tenemos que asumir todos desde nuestro ámbito. Padres de familia, pónganse, como decimos coloquialmente, pónganse las pilas. Y por favor sean verdaderos pastores, sean verdaderos guías de sus hijos, condúzcanlos por el bien, condúzcanlos por la verdad. Y así cada uno de nosotros que tenemos distintos ámbitos, en el ámbito formativo, en el ámbito educativo, en el ámbito de la sociedad, convirtámonos en aquellos pastores al estilo de Cristo, que sepan ser compasivos y misericordiosos y que sepan conducir a los demás al encuentro con el buen pastor. Esa es la tarea, y eso es a lo que el Evangelio, la liturgia de la palabra de este domingo nos invita. Sí, sentirme oveja, porque soy oveja necesitada de Dios, necesitada del cuidado del buen pastor. Claro, todos lo necesitamos y todos formamos parte de ese redil. Pero no quedarnos cómodamente pensando que solo soy oveja y no cumplir con mi otra responsabilidad en aquello que Cristo nos está pidiendo. Cuando Él dice con el profeta, Él les daré pastores según mi corazón. Y es ahí donde entra la misión, donde entra la tarea de todo el pueblo de Dios, de cada bautizado, de ser ese canal, de ser ese medio para conducir y para guiar para la vivencia del Evangelio, para la vivencia de los valores del Evangelio en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad entera. Eso nos toca a cada uno, hermanos, hacer presente esas actitudes, esos sentimientos de Cristo buen pastor, que ante las necesidades de los demás está vivo, está atento. Y entender también, queridos hermanos, que esta función del pastoreo no es una función de mis ratos libres, de mis pasatiempos, del tiempo que me sobra. El ser pastor, y en este caso, el ser guía, el ser padre, el ser madre de familia, es una tarea de 24 horas los 7 días de la semana. Esa función de guiar, esa función de conducir es siempre. Cristo nos lo dejó bastante claro hoy en el Evangelio. Él junto con sus discípulos los llevaba a un lugar solitario. ¿Para qué? ¿Para qué iban a ese lugar solitario? ¿Para qué? Para descansar. Iban rumbo al descanso. ¿Y qué pasó? Se encontró a la gran muchedumbre y dice, se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Es decir, el descanso quedó para después. Primero está esta necesidad de atender las necesidades del otro. Y eso es lo que Cristo espera de cada uno de nosotros.
ser prestos, ser rápidos para atender las necesidades que veo en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi comunidad. De esa manera ser cercano a Cristo, buen pastor. Y esa es la tarea que a cada uno de nosotros nos toca, queridos hermanos. Pidámosle al Señor esta gracia para que despierte en nosotros los sentimientos del buen pastor, para que aprendiendo a ser compasivos y misericordiosos, seamos nosotros los canales que atraigamos a nuestros hermanos al encuentro con Cristo. Pidámosle esto al Señor al continuar con nuestra celebración. Te invito a que te suscribas a este canal y que le des clic ahí a donde aparece la fotografía y le des un clic otro en la campanita para que puedan llegarte todas nuestras notificaciones. Asimismo, si te ha gustado esta reflexión, te pedimos que nos des un me gusta y que nos ayudes a compartirlo con tus familiares y amigos para que llegue a todos esta que es la palabra de Dios.